Ahí sí. Le decía que hay dos preguntas más. No sé si las quiere responder o al final. Sí, venga ahora mismo. Venga ahora mismo. Bien, dice, ¿es posible, y si procede, murió cuando el Señor Jesucristo murió, dice, murió la persona del Señor Jesucristo y parte de la naturaleza de Dios? ¿Sabemos dónde y cómo estuvo durante su muerte? Son dos preguntas en una. Bueno, Él vino a este mundo a ocupar nuestro lugar y se encarnó. Ahora, a ver una cosa. Cuando un ser humano en este mundo muere, ¿qué significa que muere? El cuerpo y el espíritu se separan. Creo que eso es lo que dice por ahí por la epístola de Santiago, ¿no? Santiago 2:26. ¿Dice así o no? Lo leo. Dice Sí, Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. muy bien. El cuerpo sin el espíritu está muerto. ¿Qué es lo que está muerto? ¿Qué es lo que muere? El cuerpo, el espíritu no. No entiendo por qué la gente quiere que el espíritu de Cristo también muera cuando Él muere en la cruz. El cuerpo del Señor murió, pero su espíritu murió. ¿En qué sentido? Esa es una parte que no. ¿Por qué la gente quiere que cuando Cristo muere, no solamente su cuerpo muere, también su espíritu muere? La muerte es la separación del cuerpo y del espíritu. Y dice la Escritura que Cristo murió en la cruz. Él dijo en la cruz, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El cuerpo de Cristo fue llevado a la tumba. Y fíjese bien que el cuerpo de Cristo no sufrió corrupción. Por eso es que Él estuvo en la tumba y al tercer día resucitó. Fue colocado en la tumba viernes, estuvo viernes, parte de un día es un día, sábado, segundo día, domingo, al tercer día, resucitó. Su cuerpo resucitó. Entonces, entendamos eso. Él literalmente murió, físicamente murió, pero él entregó su espíritu al Padre. Y su espíritu, su ser espiritual, fue al lugar a donde van los muertos, al Hades. Hades significa el lugar
a donde van los muertos. Él fue al Hades. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Eso es lo que la Biblia dice acerca de eso. No sé si sea necesario explicar algo más acerca de eso. Está bien, hermano. La otra pregunta sería muy semejante a, digamos, parte de la anterior. Dice, ¿Cristo resucitó por sí mismo o el Padre lo resucitó? Y con esas seríamos, hermanos, las preguntas. Muy bien. Cristo resucitó porque las tres personas de la Trinidad estuvieron implicadas. El Espíritu Santo lo resucitó, el Padre lo resucitó y él mismo resucitó. Las tres personas de la Trinidad. Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Y las tres personas estuvieron implicadas en la resurrección de Cristo. Creo que esto, hay un texto por allí, por Hebreos capítulo 10, por allí, no recuerdo ahora mismo, pero algo de eso dice el texto. Pero en algún momento lo encontraré. Y parece que es un texto en Hebreos capítulo 10 donde habla de la resurrección del Señor. Bueno, dice el versículo 12, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio, una sola ofrenda. Bien, allí en Hebreos capítulo 9, dice Hebreos capítulo 9, a ver, lo busco, y versículo 14. ¿Quieres leer Hebreos 9, 14? Lo leo, hermano. Hebreos Sí. 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y dice el versículo 15, así que por eso es mediador un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las Se transgresiones. alejó del micrófono, hermano. Sí, lee el 15. versículo 15, Cristian. Así que,
Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los hallamos reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados recibirán, los llamados, perdón, me equivoqué yo, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Exacto. El escritor de Hebreos ahí está contrastando la grandeza del sacrificio de Cristo y la suficiencia del sacrificio de Cristo con lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Fijaos que dice en el versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Tremenda la pregunta es, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo? Fíjese lo que dice ahí. Versículo 14. ¿Qué dice ahí? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno? De manera que Él ofrece su sangre, el Espíritu eterno, que tiene que estar refiriéndose ahí al Espíritu Santo, y la intervención sobrenatural del Padre Celestial. Lo que estoy diciendo y lo que quiero decir y lo que debemos entender es que la Santísima Trinidad está implicada en la obra de la redención. A veces no estoy acusando a nadie de nada, por favor. Me incluyo yo mismo. A veces somos un poco desentendidos en estas cosas y separamos a Dios tanto que no nos damos cuenta de que la Trinidad está obrando en todo lo que ocurre. La Trinidad está obrando en la obra de la redención. Padre, Hijo y Espíritu Santo están implicados. ¿Algo más que aclarar ahí, hermano? Si hay algo más, preguntad ahora, que este es el momento. Bueno, entendemos eso, de que la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están íntimamente implicados en la obra de la redención. El Hijo se ofrece porque el Padre lo ofrece y el Espíritu Santo lo ofrece y el Hijo a sí mismo se ofrece. Dios está implicado en su totalidad de lo que Dios es. ¿Entendemos eso, queridos hermanos? Muy bien. Tenemos que ser buenos teólogos. El buen teólogo basa su teología en lo que enseña la Sagrada Escritura, la palabra de Dios.
Muy bien. Paso a hablar ahora de los oficios de Cristo. Cuando hablamos de los oficios de Cristo, eso significa los tres grandes ministerios o los tres grandes aspectos de ministerio que él realiza. Él es profeta, es sacerdote y es rey. Profeta, sacerdote y rey. Esos son los tres grandes oficios. Fíjese, Deuteronomio 18, 15 al 18. Ahí habla del gran profeta. Deuteronomio 18, del 15 al 18. Vamos a buscar ese capítulo. Deuteronomio 18, 15 al 18. La palabra del Señor dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Muy bien. El pueblo estaba aterrorizado con lo que vio en el monte Sinaí y no querían que Dios les hablase como había hablado a Moisés, cara a cara. Dios promete darle profeta en semejanza de Moisés, pero mayor que Moisés. Y eso es lo que el versículo 18 de Deuteronomio 18 está diciendo ahí. Profeta les levantará. Sí, ahí no me oye cuando es que el micrófono se debilita ahí. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. ¿En qué sentido? En el hecho de que Moisés hablaba cara a cara con Dios, como tú. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Bueno, eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Fíjese lo que dice el Nuevo Testamento. Hechos 3, 22 y 23. Hechos 3, 22 y 23.
¿Alguien me lee ese pasaje? Si no, lo leeré yo, si alguien no se apura y lo lee. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será derraigada del pueblo. Muy bien. Toda alma que no lo oiga y lo obedezca será desarraigada del pueblo. Ese profeta es la persona que tiene esos tres oficios: profeta, sacerdote y rey. Ningún profeta reveló por sí solo la voluntad del Padre de manera completa, excepto Jesucristo. Cristo es el único que ha revelado de manera completa la voluntad del Padre. Fíjese, Juan 1:18. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy bien, cuando dice a Dios nadie le vio jamás, está hablando de Dios el Padre. Es decir, a Dios el Padre nadie le vio jamás. El único que ha visto a Dios el Padre es Dios Hijo. Fíjese lo que dice ese versículo. Tremendo texto. Juan capítulo 1 y versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. Ahora en vuestras Biblias dice el unigénito. En el texto dice el único. Es único en su clase, no hay otro como él. Dice, el que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Porque no he estado hablando. Estaba mirando el versículo ese. A Dios nadie le vio jamás. El único Hijo. Como él no hay otro. Fíjese, cuando se habla en la Escritura de Cristo y de Dios, y se habla de esa relación Padre, Hijo, ahí se está hablando de una relación eterna. Es importante que entendamos eso.
ver cómo puedo explicar eso de manera comprensible. Quizá mirando en la carta a los Hebreos. Dice allí, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, dice, en estos postreros días, la idea ahí es, por último, Dios habló muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, pero por último, finalmente, ha hablado en el texto, dice, en el texto no hay artículo en la palabra hijo, nos ha hablado por hijo. Esa es la relación que hay entre las dos personas de la Trinidad. Padre, hijo. El Padre es eterno. El Hijo es eterno. El Padre siempre ha sido Padre. El Hijo siempre ha sido Hijo. Fíjese en eso, muy importante. Cuando a las dos personas de la Trinidad, que llamamos Padre, Hijo, se les llama así, Padre, Hijo, no se está hablando de origen. No se quiere decir que el Padre fue primero y el Hijo después. Esa no es la cuestión ahí. Lo que se está hablando ahí es de relación. El Padre es eterno y el Hijo es eterno. Es una relación eterna. Esta es una ilustración muy carnal, me da hasta pena usarla. Un hombre se casa. Cuando se casa, es esposo. ¿Verdad que sí? Yo tuve un querido amigo que se casó, estuvo casado 12 años antes de tener su primer hijo. Quería tener un hijo, pero no podía tener. Lo tuvo 12 años después de casarse. Fue esposo 12 años, pero no fue padre. ¿Cuándo comenzó a ser padre? Os lo digo, en el mismo segundo en que su hijo, Eric, comenzó a ser hijo. El Padre eterno
es Padre eterno porque el Hijo es Hijo eterno. El Hijo eterno es hijo de un Padre eterno. Tremenda verdad. Y es lo que nos está diciendo aquí en Hebreos. Dios, en la epístola a los Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, finalmente nos ha hablado por Hijo. Ese Hijo existe desde toda la eternidad. Y dice que ese Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mire lo que nos dice ahí. El creador del universo es el Hijo. Ese Hijo eterno. Ese Hijo que fue engendrado en la eternidad. Que existe desde la eternidad. Que está en comunión con el Padre eternamente. Por quien asimismo hizo el universo. Y añade el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mire el carácter divino del Hijo. Es omnipotente, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Allí ocupa el lugar de honor. Les recordamos, hermanos, que hay muchas preguntas que se han ido repitiendo y por amor al tiempo no las hemos estado realizando nuevamente. Así que si hay alguna pregunta que no se hace es porque ya se había efectuado reuniones anteriores y con eso vamos aprovechando mejor el tiempo. Así que les pedimos a los hermanos que si hay alguna pregunta que no se les hace al hermano Luis, puedan revisarla en los videos anteriores para que así podamos aprovechar bien el video. Ahí volvió nuestro hermano Luis. Hermano Luis, habilite su micrófono, por favor. Se fue un poquito el... Sí. Muy bien. ¿Hay alguna duda respecto de esto? ¿Alguna pregunta? Hay una pregunta, hermanos, que nos hacen, es sobre lo que dijo Satanás con que toda la potestad le había sido dada, y usted había dicho que no le dio la autoridad. Si usted puede explicar un poco mejor ¿Cómo? la diferencia entre potestad y autoridad. Es la misma palabra, exousia. Ya. El Cristo resucitado, glorioso, que ha cumplido con
su misión de venir a este mundo como Dios que se encarna y muere en la cruz, resucita de entre los muertos y es exaltado a la gloria a la diestra del Padre. Eso se trata. Ese Cristo glorioso que es exaltado a la diestra del Padre. Él tiene toda autoridad, todo poder, toda exousia. Me imagino, hermano, que la pregunta iba enfocada a la potestad que aparece ahí en Lucas, cuando dice toda potestad me es dada. A ver, déjenme leer. Sí, en lo que dice Satanás, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada. Me imagino que está haciendo la referencia entre la potestad que se le dio a Satanás y la autoridad que tiene el Señor Jesucristo. No, la palabra es la misma. Autoridad y potestad, exousia, la palabrita griega. En el plan de Dios, que expliqué ya, ¿cuál es el plan de Dios? El propósito de Dios. Derrotar absolutamente el mal. Dios puso en las manos de Satanás esa autoridad con el fin de derrotarla. Y es lo que Dios hizo en la cruz. Hay un texto donde Satanás, cuando los discípulos le preguntan, él dice, vi a Satanás caer como un rayo. Fue derrotado totalmente. Y toda actividad satánica y diabólica que hay en la tierra va a desaparecer. De eso trata el libro del Apocalipsis. Cuando se habla del anticristo, ¿quién es el anticristo? Un hombre. Satanás quiere imitar a Dios en todo. Y así como Dios tiene un Cristo, quien es Dios, y tiene todo el poder de Dios, así Satanás ha de presentar en la tierra al anticristo. La palabra anti significa no solo en contra de, sino en lugar de. Anticristo, en contra del Cristo y en lugar del Cristo. Cuando leemos el libro del Apocalipsis, vemos que él es derrotado, Satanás es derrotado. Capítulo 19 es derrotado. Capítulo 20, el Mesías reina glorioso en la tierra. Capítulo 21, nuevos cielos y nueva tierra en los que mora la justicia. Si hay alguna duda, aprovechen ahora y háganla antes de que terminemos. Sí, ya estamos en la hora ya. Mientras tanto, hay una Pero no pregunta. importa, si Sí, hay alguna sí, pregunta, alguna duda, yo estoy aquí para servir. correcto. Hay una pregunta que habla, dice que si Cristo, en su naturaleza divina y humana, realizó estos milagros extraordinarios.
multiplicó los panes y los peces para más de 5.000 personas. Eso aparece ahí en Juan y también en Mateo. ¿Los hizo en su naturaleza humana? A ver, ¿cómo es posible explicar esto? Una naturaleza no es una persona. Una persona tiene naturaleza. Cristo es una persona divina. Una naturaleza por sí sola no actúa. Actúa la persona. Cristo es una persona divina con una naturaleza divina, quien al venir a este mundo y al encarnarse, incorpora a su persona divina con su naturaleza divina, una naturaleza humana. Y esa naturaleza humana es la que le hace tener hambre, tener frío, tener sed, llorar, esas cosas. Pero una naturaleza por sí sola no actúa. Actúa la persona. Él es una persona divina con una naturaleza divina que ha incorporado una naturaleza humana. Tú eres una persona humana. Y ahora, como creyente, tienes dos naturalezas. La naturaleza humana propia de tu persona humana y la naturaleza divina que Dios te dio el día que naciste de nuevo. Cristo es una persona divina. Tú eres una persona humana y yo también. Cristo tiene una naturaleza divina propia de su persona divina y la naturaleza humana que recibe al encarnarse. Tú tienes una naturaleza humana con la que has nacido, propia de tu nacimiento humano, y el día que Dios te salvó, Dios puso su naturaleza divina en ti. Esa es la cosa. No hagamos otra, no torzamos esa verdad.